es un gusto darles la bienvenida a este episodio de Economentes. Mi nombre es Ángel Toscano, yo soy estudiante de Sociología en la FES Acatlán y les recuerdo que este programa forma parte de los resultados de la investigación de los becarios del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, así como el programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Hoy nos reunimos para platicar acerca de la importancia de la política fiscal como una herramienta para incentivar el crecimiento en América Latina. Y es que la política fiscal es una herramienta importante para incentivar el crecimiento económico no solamente de América Latina, sino que en este caso específico de México. En las primeras etapas del desarrollo del país fue una herramienta clave a partir de la desregularización económica y el vuelco de la política contracíclica a procíclica, que generó un menor crecimiento económico derivado de la menor participación estatal y recortes constantes del gasto público. Hoy para comentar sobre este tema está con nosotros Tania Hernández, Montserrat Camacho y José Mario Garduño. Ellos son estudiantes de Economía en la FES Acatlán, y está también con nosotros Pedro Mora, egresado de Economía en la FES Acatlán. Compañeros, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. Sí, la política fiscal es una herramienta bastante importante y para empezar a hablar un poquito sobre ella, vamos a introducir lo que es la política fiscal. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Esto quiere decir que está en manos del gobierno de cada país y controla principalmente los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público. Esto más que nada para mantener un nivel de estabilidad en los países. Y bueno, hay algunos objetivos y están divididos en corto plazo, y estos objetivos es estabilizar la economía y el ciclo económico, y a largo plazo, más que nada, es incrementar la capacidad de crecimiento de un país mediante el gasto y el ingreso. Una política fiscal bien administrada podría constituir la base de un contrato social renovado entre los latinoamericanos y sus gobiernos. Más que nada, es muy importante intentar renovar la política fiscal porque en los últimos años no ha tenido el éxito que se hubiera querido. Esto principalmente a partir de a principios de los años 80, cuando empezó la desregularización de la economía, y como ya habías mencionado, que se volcó a un modelo de política fiscal procíclica. Hablando un poquito también de esto, quería mencionar que en los estudios que la doctora Eufemia ha hecho, eh, se está proponiendo una política económica contracíclica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos pasando por un momento de recesión, y las herramientas de una política fiscal contracíclica en momentos de recesión quiere decir que se necesita un incremento del gasto público y la reducción de impuestos y de tasas de interés. Esto más que nada para controlar la recesión y permitir que se acorte, que no sea tan larga esta situación por la que estamos pasando. Sí, es importante esto que dice José. De hecho, de acuerdo a la literatura económica, la política fiscal tiene tres objetivos principales. Lo comentaba la doctora Teresa el lunes pasado en la conferencia inaugural de la Semana de Economía, sobre que las tres funciones que se le atribuyeron al Estado después de las políticas keynesianas que se aplicaron entre guerras y poco después de la Segunda Guerra Mundial también, era uno, la estabilización del ciclo económico; dos, la asignación de factores productivos; y tres, la distribución del ingreso. Claro que para esto se necesita pues una política fiscal expansiva. Sin embargo, hay un enorme debate entre si adquirir deuda o elevar los impuestos pues para conseguir los recursos para aplicarla, ¿no? Yo creo que debe ser una combinación de ambos. Sin embargo, algo que quiero recalcar es que el sistema tributario en México es bastante malo. De hecho, un economista que fue conocido mundialmente, que invitaron a nuestro país por allá de los 50 o 60 para que hablara un poco sobre qué necesitaba el país para un buen crecimiento económico. Y desde ese entonces, pues, este economista publicó un paper, y en una de las cosas
que él decía, ya se hablaba de que el país tenía un sistema tributario bastante endeble. Desde ese entonces ya teníamos como que problemas con el sistema tributario. Ahora, antes de tener los ingresos para gastarlos, el gran debate es de impuestos contra deuda. A muchos no les parece bien la idea de adquirir deuda y a otros sí, pero independientemente de cuál sea la postura, creo que sí se debería de profundizar en el hecho de que el gobierno sí necesita una reestructuración tributaria. Gran parte de la culpa de esto hoy en día se debe a las pérdidas que tiene el gobierno con el comercio informal, que muchas personas optan por permanecer en esta condición de informalidad con tal de no pagar impuestos. Más allá de, pues, de la romantización que se le pueda dar o que se ha creado con respecto a las personas que pertenecen a este sector y que se han visto vulnerables, también creo que se debe de profundizar en el impacto negativo que dejan para las finanzas del país. Y pues otra gran parte también se debe a la evasión fiscal por parte de las empresas, caso que se reveló con todo esto del outsourcing. Bueno, que se reveló entre comillas porque pues era una verdad a voces que ya todos conocíamos. Pero este tema pues sí es bastante amplio, pero para empezar creo que es lo primero que debemos considerar, este debate de que existe de cómo conseguir el dinero antes de siquiera pensar en el debate de cómo gastarlo o en qué gastarlo, ¿no? Como mencionas, es muy cierto, en Latinoamérica se ha demostrado que, bien, el uso de la política fiscal es efectivo para el desarrollo y para el crecimiento en comparación con otras economías desarrolladas. Eh, es, es muy difícil, de hecho, la OCDE presenta unos datos que son muy interesantes y menciona que los ingresos gubernamentales en Latinoamérica aumentaron un promedio de 23% respecto al PIB y esto en comparación con los países más desarrollados es un 42%, revelando lo que mencionabas, la deficiencia que tiene el gobierno, no solo en su sistema, sino en su forma de trabajar. De hecho, mi compañera Tania trae otros datos muy interesantes que son según la CEPAL. Sí, creo que es muy importante todo lo que ya mencionaron ustedes, compañeros. Como ya lo decía este Pedro, la política fiscal tiene que ver mucho con el desarrollo económico de los países. Creo que muchos de nosotros sabemos cómo el gasto público en nuestro país es muy bajo. Mucha gente de las que están en informalidades conoce que se debe a que no pagan impuestos y ellos viven en informalidad porque no es así varios. También se entiende mucho de la parte de ellos porque pertenecer al sector formal también es algo muy complicado. Yo creo que es cuestión de educación y si bien para que un país tenga un buen desarrollo económico y social más que nada también, se necesita un gasto público elevado, el cual en México es muy bajo. Entonces, creo que necesita una reestructuración. Ya lo mencionó Pepe que la política fiscal se descuidó mucho y tiene que ir de mano con la política monetaria, pero yo creo que le han dado en los últimos años más peso a la política monetaria que a la política fiscal. Entonces creo que es necesario que sea una reestructuración. En el tema que nos comentaba Pedro de endeudarse, creo que también es un tema muy interesante. Creo que México está endeudado bastante en estos momentos. Si el gobierno decidió en estos momentos de crisis no endeudarse, creo que fue una buena decisión. No fue decisión tanto del gobierno, creo que México ya estaba en sus límites de deuda y no podía endeudarse más. Entonces, creo que estamos en un punto donde la política fiscal tiene que entrar a salvar la economía porque estamos en un punto crítico donde no sabemos para dónde vamos a ir y hacia dónde nos tenemos que redireccionar. Sí, en cuanto a pues, las políticas fiscales y todo este del crecimiento económico, la vinculación directa que siempre se hace en esta materia es que pues, la relación que existe entre el gasto público y el crecimiento, ¿no? Y es que el gasto público pues se relaciona directamente como un efecto complementario y potencializador de la inversión privada. La autora Efemia, en la evidencia empírica que nos mostraba el pasado lunes en la inauguración de la Semana de Economía, precisamente hablaba de esto, que cómo se vincula por periodos. Ella hacía como que una relación empírica por periodos de parteaguas que hay en las políticas económicas aquí en México y de cómo hay una correlación directa pues entre el gasto público y el crecimiento económico, pero en periodos en los que sí se utilizaba de manera, pues digamos, más adecuada la política fiscal que a partir de, pues, de la implementación de las medidas políticas económicas neoliberales, ¿no?
que pues han sido, pues como todos sabemos, un poco deficientes. Y sin embargo, el efecto este complementario y potencializador que crea el gasto público con la inversión privada no se debe confundir con una estimulación a la inversión privada, sino como ya lo dije, un complemento más bien, porque muchas veces ha habido ideologías acerca de que las políticas fiscales sirven para dar como que una estimulación a la inversión privada, y se confunde mucho esto con algo que decía Keynes y lo decía la doctora Teresa, que de repente lo malinterpretan, pero pues esto no es el caso. No es como que debas de bajar impuestos, o sea, implementar un sistema tributario de recaudación regresivo para incrementar pues la inversión, porque se demostró en los 80 en Estados Unidos que esto no funciona. Y bueno, pues cuando se complementa con el gasto público la inversión privada, pues sí sales de la crisis y sí funciona un poquito más, porque esta situación provoca una alza en la tasa de empleo, en los ingresos reales de la familia, lo que terminará dando un incremento en el consumo y así pues una estimulación general en la economía. Y ya existen muchas evidencias empíricas de esto, como les comentaba lo de la doctora Eufemia, que nos demostraba que de un periodo de 1950 a 1976, de cómo las correlaciones entre gasto e ingreso y el crecimiento del PIB eran bastante altos. Sin embargo, pues hubo problemas, hubo desestabilización, y a partir de esto se empezaron a implementar políticas de no intervención estatal que en algunos países han funcionado. O sea, no podemos negar que en países como Alemania, que por ejemplo optó por flexibilizar, perdón, el sistema laboral, y a partir de esto pues tuvo una recuperación económica importante. Sin embargo, en países como América Latina, que a partir del consenso de Washington, en Chile, que a partir de la llegada de Pinochet, y así en diversas partes del mundo, pues estas políticas no terminaron de funcionar. Y de repente estas políticas, más que ser lideradas por economistas o por el respaldo de la ciencia económica, parece que de pronto tienen un interés político detrás, ¿no? Y creo que dentro de todo este espectro político y demás, todavía no se comprende que la economía tiene ciclos y que las crisis, y que, bueno, por lo menos bajo este modelo de producción capitalista, siempre habrá periodos de crisis, periodos de auge. Y en mi opinión, creo que no se debería buscar un método para cambiar eso bajo este modelo, porque o lo que se puede hacer es acabar con el modelo de producción de una vez, cosa que veo pues complicada y casi imposible, o también se puede adaptar a lo que este modelo nos puede ofrecer. Pero pues creo que es contraproducente cambiar de pensamiento económico de manera precipitada cada vez que hay una crisis. Creo que los economistas sabemos qué es lo que se tiene que hacer a pesar de todas estas ideologías contrapuestas que existen, pero de repente pues algunos académicos y algunos políticos parecen no gustarle las ideas de que las crisis existen, y pues a los empresarios tampoco, no les gusta nada la idea de que en algún momento tendrán pérdidas. Y estas posturas se explican bien con lo de la política fiscal contracíclica, ¿no? Que propone esto mismo, un proceso de adaptación del fisco ante las crisis o auges. Cuando haya crisis, elevamos el gasto público. Cuando haya auges, lo disminuimos y ahorramos para cuando haya crisis y así. Entonces, ahora bien, creo que el gasto público no es, por supuesto, la única estimulación fiscal que existe para el crecimiento. También, pues, hay teorías acerca de la estimulación a la inversión privada, como lo comentaba hace un momento, y esto, pues, mediante la reducción de la carga fiscal impositiva a las empresas, es decir, pues, una política tributaria regresiva. Situación que se ha demostrado que, pues, no funciona y que, por el contrario, promueve la desigualdad socioeconómica y la desigualdad fiscal. Hay una teoría que nos hablaba Laffer y que hace una curva, la curva de Laffer, que se explica que ante las bajas cargas impositivas la recaudación es mínima, y ante las altas cargas impositivas también la recaudación es mínima. Es en un punto medio donde se optimiza el nivel de recaudación. Sin embargo, a esta postura que muchas veces se respaldan los empresarios o un tipo de político que pues apoya a la inversión privada, no termina por funcionar, porque a esta teoría le falta complementos, le faltan matices, ya que no divide el nivel de recaudación por estratos socioeconómicos, cosa que es importante, pues el nivel de recaudación de cierta manera también depende del nivel de renta de las personas. Y si aplicamos pues las políticas tributarias progresivas que en algunos países se han aplicado, en teoría estaríamos apostando por una igualdad fiscal,
cobrándole pues más impuestos a los que ganan más y menos impuestos a los que ganan menos, contrario pues de la política regresiva. Sin embargo, con esta primera aplicada en países como México, creo que se aumentaría el nivel de informalidad y de evasión fiscal, porque como lo dije antes, tenemos un sistema tributario endeble y esto pues en México, y yo se los puedo decir de primera mano porque trabajé en un despacho contable, pues a la gente no le gusta pagar impuestos por más que les vaya bien en su restaurante o en sus trabajos, ¿no? Entonces, si aumentas los impuestos y aplicas una política tributaria progresiva, pues estarías de cierta manera estimulando la informalidad y la evasión fiscal. Y entonces creo que es primero importante controlar estos efectos del sistema tributario antes de siquiera pensar en tomar pues las medidas de recaudación. Y entonces cuando se tenga todo esto controlado, creo que se puede empezar a pensar en el gasto. Esto lo digo en el marco de que hay una medida de austeridad republicana, ¿no? Que no nos permite la emisión de la deuda para proyectos productivos. Que bueno, en realidad pues es para lo único que podemos emitir deuda, para proyectos productivos. Lo explicaba el secretario de Hacienda el pasado jueves en la conferencia de la Semana de Economía, que está prohibido para ellos, está prohibido emitir deuda para proyectos de carácter pues social, para los programas sociales, porque esto por unos problemas que hubo creo en los 50s o en los 60s en los que se abusaba de esta medida. Y esto precisamente nos lleva a otro punto. El respaldo de la emisión de la deuda para el crecimiento económico en países con altos niveles de corrupción pues es peligroso, porque muchas veces estos políticos se respaldan de discursos populistas que malogran los recursos del erario, ¿no? Y entonces creo que el debate hoy en día no está enfocado en si la política fiscal funciona o no para el crecimiento económico. Yo creo que sí, y muchos compañeros igual creemos que sí funciona para el crecimiento económico. El problema es cómo aplicar estas medidas correctamente en países con tantos problemas estructurales como México y después de esto lograr darle una continuidad. Ok, pues muy interesante lo que comenta Pedro, pero voy a hacer una pausa para comentarles que estas conferencias que hace mención Pedro, la conferencia que estuvo dentro del marco inaugural de la Semana de Economía, es Retos de la Política Fiscal para impulsar el desarrollo económico en el contexto de la pandemia del COVID-19, que impartieron la doctora Teresa Santos López y la doctora Eufemia Basilio, como parte de como parte de las conferencias que tiene la Semana de Economía. Esta conferencia y todas las conferencias de la Semana de Economía las pueden encontrar en el Facebook de la página del programa de economía de la FES Acatlán. Ahí estarán todas las conferencias, incluida esta de la doctora Teresa Santos López y la doctora Eufemia Basilio, así como también pues todas las conferencias que están dentro del programa. Y también esta semana del día 30 de noviembre al día 4 de diciembre hemos estado compartiendo en nuestra página economentes.com algunas notas referentes a las conferencias que se han, a las conferencias que se realizaron dentro de la Semana de Economía. Y ahora sí, pues continuamos. Monse, ¿qué nos querías comentar? Bueno, quiero regresar a lo que mencionaba Pedro. Es muy interesante lo de Keynes, ya que es la base teórica de las doctoras para su trabajo. Y de hecho, él mostraba o planteaba utilizar la política fiscal para mantener un alto grado de inversión pública. Y lo hacía en estas épocas como de recesión o de crisis para que pudiéramos tener crecimiento económico. De hecho, por esta razón, las doctoras destacan los elementos centrales de la visión de Keynes sobre el déficit presupuestal y lo más importante que ellas destacan es la socialización de la inversión como complementariedad de la inversión pública y privada para estabilizar el ciclo económico. Asimismo, eh, ven el enfoque de Keynes no solo como un desplace a la inversión pública, sino como un análisis que se centra en la fase recesiva y que esto potencializa la inversión privada. Y pues finalmente algo que también destacan es que el gobierno debe asumir grandes obras públicas financiadas con la inversión de deuda interna para que esto pueda apoyar a los gobiernos subnacionales. Sí, bueno, rescatando un poquito lo que menciona Pedro, de que en México y principalmente en los países de Latinoamérica es muy difícil implementar una política fiscal funcional, puesto que
no existe una confianza plena en la recaudación de estos impuestos, porque muchas personas se van con la idea de que estos impuestos sirven más que nada para enriquecer a la esfera política y de que realmente nuestros impuestos no son usados de la manera que debería. Por ejemplo, no sé, en algún momento tú vas pasando por la calle y no sé, un bache que lleva 6 meses y todavía no lo arreglan. ¿De dónde sacan ese dinero para arreglarlo? Pues precisamente se supondría que tendría que venir de esos impuestos. Entonces, y también hablando de la parte informal, que es más fácil para las personas trabajar bajo este régimen, aunque no cuenten con con todos los beneficios impuestos por la ley, como ya sea prestaciones, seguro social, prefieren renunciar a eso, pero no perder el dinero que siente que pierden al momento de que les cobran los impuestos. Y yo creo que esto es un reto bastante importante porque al principio nos mencionaban que en cuanto a carga fiscal, México está muy por debajo del nivel de otros países de la OCDE. Yo creo que no podemos tomar como referencia a esos países porque son países que no tienen para nada el contexto que nosotros estamos viviendo. Entonces, se tiene que desarrollar una política fiscal acorde a la situación que atraviesa el país. Ok, bueno, yo tengo una pregunta para Pedro. Pedro, de acuerdo a lo que comentas de lo poco viable que es hacer intervenciones o cambios referentes al gasto, en esta situación del COVID-19 y ante la crisis que ya se venía arrastrando incluso desde antes del inicio de la pandemia, ¿crees que sería favorable o crees que sería perjudicial hacer un uso de la recaudación con este enfoque contracíclico? No creo que sea desfavorable usar el gasto. Comenté que era desfavorable cambiar como que de ideología política cada que hay una crisis, pero sí es necesario, bueno, yo soy muy adepto a creer en la política fiscal contracíclica, sí creo que cuando la economía se encuentra en recesión, sí debe de haber pues una estimulación fiscal para estimular evidentemente la demanda agregada. Por ejemplo, como tenemos un nivel de recaudación pues muy limitado, los países normalmente recurren a la deuda. Sin embargo, pues estamos en un contexto de austeridad republicana y pese a eso, pues no se ha visto tan afectada la economía mexicana, entre comillas, o relativamente, porque pues el pasado jueves, bueno, serían hace 2 jueves, el INEGI pues comentó que hubo un crecimiento del 12.3% de este trimestre con respecto al anterior. Sin embargo, yo en la nota que voy a sacar pues este viernes, precisamente comentaba que no creo que sea suficiente para estimular los niveles de la economía hasta donde estaban antes. En cuanto a la emisión de deuda, sí creo que debe haber pues una estimulación del gasto público y si no se quiere recurrir a deuda, pues es complicado que esto se logre. Sin embargo, tampoco podemos recurrir a deuda por temas legales así nada más porque sí, tiene que estar perfectamente justificada para proyectos productivos. Entonces, yo sí creo que se debe incrementar el gasto y podríamos sin problema recurrir a deuda, pero este gasto pues evidentemente tendría que estar destinado a proyectos productivos como lo es el Tren Maya o como el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Porque pues la construcción, como se ha demostrado, tiene un alto nivel en el efecto multiplicador keynesiano con respecto a otras actividades. Entonces, pues es importante que sí se invierta en estos proyectos productivos. Y también comentaba que se criticó mucho que Andrés Manuel siguiera adelante con los proyectos productivos del Tren Maya y del tren interoceánico. Sin embargo, yo no lo vi mal, yo creo que era necesario, altamente necesario para seguir estimulando la economía. Y pues pese a las críticas y todo eso, yo lo vi bien, pero pues sí la austeridad republicana de cierta manera nos limita a tener una recuperación económica más lenta. Entonces, si queremos una recuperación económica más rápida, pues sí creo que debemos recurrir a deuda, pero pues eso ya depende de la ideología del presidente, si quiere o no. Así es, pues muy, muy interesante tu respuesta, Pedro. Y también me gustaría saber en
En este orden de ideas también saber, ¿crees que se pueda hacer uso del aumento de los impuestos para incentivar este tipo de políticas según lo que puedo entender? ¿Crees que sea factible? ¿Crees que en este momento de crisis podrían aumentarse los impuestos? ¿Tú qué opinas? Sí, lo veo altamente factible. De hecho, la Secretaría de Administración Tributaria está trabajando en eso y están pues implementando precisamente medidas políticas para incrementar la recaudación. De hecho, esto del outsourcing no es como, digo, sí, sí es por ayudar a los trabajadores y demás, pero había un interés ahí de que no pagan impuestos estas empresas, entonces vamos a cobrárselo. Se le está cobrando también impuestos que se les habían perdonado pues a grandes multinacionales. También se está trabajando en el proyecto de meter a la formalidad pues a pequeños negocios que viven bajo la informalidad por esto mismo, para recaudar impuestos. Entonces, sí, yo sí creo que esto podría ayudar a mejorar el sistema tributario y la recaudación de impuestos, y pues creo que también el gobierno piensa eso y por eso está trabajando en este tipo de proyectos. Incluso haciendo uso bueno, de las recomendaciones que hace la OCDE y la OMS sobre las bebidas azucaradas, ¿no? A las refresqueras, este impuesto que aumenta el 10% por litro, pues creo que también podría ayudar a contribuir en la recaudación. Bueno, chicos, también me gustaría preguntarles si ante este momento de crisis, la misma pregunta que le hacía yo ya a Pedro, ¿qué opinión tienen ustedes de cómo podemos hacer uso de esta herramienta de la política fiscal? ¿Cómo podemos pasarlo de la teoría a una propuesta que podamos hacer para hacer uso de la política fiscal como herramienta para incentivar el crecimiento? Yo creo que principalmente, y como decía Pedro, es importante precisamente en esta situación que estamos en, podría decirse, una recesión, incrementar el gasto público, pero incrementar el gasto público en cuanto a cuestiones, como dice Pedro, en cuestiones productivas. Como dice, el Tren Maya es un proyecto grande y que arrastre a toda la economía. Hay, como dice, el sector de construcción tiene mucho arrastre, pero tampoco gastar de más y gastar en cuestiones que no sean productivas. Checando el presupuesto de egresos de la Federación, uno de los grandes ganadores en este documento son precisamente los proyectos insignia y los programas insignia. Entre ellos encontramos el Tren Maya, pero también tenemos programas como es el Jóvenes Construyendo Futuro, que realmente, a pesar de que está intentando insertar a las personas en el mercado laboral, termina por siendo un programa asistencialista, que esto no genera ninguna aumento en la productividad. Entonces, también creo que pasando esto, tendríamos que repensar en los lugares o en los sectores en los que se va a aplicar este gasto. También otro sector que es uno de los grandes ganadores es el ejército, pues dado sus tareas, por así decirlo. Entonces también es un sector en el que no se genera, no hay mucha producción y no ayuda o no fomenta el crecimiento. Entonces yo creo que para empezar es enfocar el gasto en los sectores productivos. Y estoy de acuerdo con Pedro, la deuda no creo que sea mala, siempre y cuando esa deuda se pueda pagar por lo que por las ganancias que se van a adquirir en esa inversión que se va a hacer. Así es, José. Bueno, retomando un poco lo que dices, ¿no? El tema de las becas que se otorgan de Jóvenes Construyendo el Futuro, que pues esperaríamos que fuera una manera de insertar a los jóvenes en el mercado laboral, pero en realidad lo que desde mi punto de vista personal puedo ver es que puede ser hasta un incentivo contrario, ¿no? Puede hacer a los jóvenes conformistas y decir, bueno, estoy recibiendo esta beca y bueno, a lo mejor ya como no tratar de esforzarse por poder mejorar, ¿no? Y poder buscar una mejor oportunidad de trabajo.
Entonces podría resultar contrario. Y yo recuerdo justamente el título que llevó una nota de una entrevista que le hicieron a la doctora Eufemia que se llamaba, que era sobre el tema de Sonora, y decía ella en la nota que lo importante no es la deuda, lo importante es en qué se gasta esa deuda, en qué se invierte esa deuda, y si esa deuda es, y si en lo que se gastó esa deuda es productivo como para poder pagarla, ¿no? Que creo que resume un poco lo que decía José, ¿no? Tania, también creo que traes aquí algunos datos de la CEPAL, no sé si nos puedas compartir. Sí, retomando un poco lo que estaban comentando mis compañeros, creo que es muy importante retomar lo de la deuda. México ahorita está súper endeudado. México no es que ahorita, por decisión del presidente, no se quiera endeudar más, no se puede endeudar más, estamos en un límite de deuda. Entonces, retomando lo que dice Pepe y Pedro, creo que es necesario reformular la recaudación de los impuestos, porque ya lo mencionaron ellos, grandes empresas no pagan impuestos, buscan la manera de evadir impuestos. Y no solamente las grandes empresas, digo, conozco muchas personas que trabajan en dependencias de gobierno, como con agua, que están contratadas por outsourcing, por lo mismo, que para no pagar impuestos. Entonces creo que es una parte importante para que nosotros podamos, bueno, para que el gobierno pueda implementar una política fiscal efectiva para el crecimiento. Creo que muchas personas desconocen qué es la política fiscal, cómo es el gasto público, en qué funciona, cómo es que hacia dónde se van todos los impuestos. Piensan que los impuestos literal se van para el gobierno y para que se le paguen a los políticos, y no desconocen que la política fiscal es otra cosa completamente diferente, que el gasto público se direcciona a gastos de salud, vivienda, todo lo que las personas tienen a su alrededor. Entonces creo que es muy importante esa parte de la educación, una educación, un conocimiento que las personas deben de tener, que no solamente son pagar impuestos para el gobierno y el gobierno se lo gasta. Si bien lo había mencionado Pedro, y estamos en un país, por desgracia, donde sí hay mucha corrupción, donde la evasión de impuestos es enorme, donde si nos endeudamos, a veces esa deuda, como ya lo mencionaron, se va a otros lados. Creo que tenemos que, bueno, el gobierno tiene que pensar más bien en cómo va a redireccionar, si llega a adquirir más deuda, cómo se va a ocupar esa deuda en cosas productivas, como lo dice Pedro y Pepe. Entonces, les comentaba hace un momento que estaba leyendo unos papers de la OSD, como nos mencionan que el gasto público en los países latinoamericanos es súper bajo. Entonces, también estaba leyendo que el año pasado, no, en el 2018, el gasto público per cápita, o sea, por persona, era de 2 euros por persona. Entonces, esos 2 euros por persona se tendrían, no, desconocen las personas que el gasto público se dedica a educación, vivienda, salud. Entonces, 2 euros por persona al año creo que es un nivel muy bajo de gasto público. Entonces creo que es muy importante que el gasto público tiene que tener niveles altos para que los países como México estén en desarrollo. Es muy difícil para que estos países tengan un buen nivel de gasto público, dado que la recaudación de impuestos es muy baja por las evasión de dichos impuestos. Entonces creo que es muy importante que la reformulación de la política fiscal sea más acorde a los países latinoamericanos. También lo mencionaban en las conferencias de la semana pasada, como el gasto público la política fiscal ha sido no no es mala, sino ha sido mal implementada en los países latinoamericanos y ha sido un poco hecha de lado acorde a la política monetaria. Entonces creo que es muy importante retomarla y reestructurarla. Así es, bueno, José, quisiera preguntarte cómo podemos hacer, cómo crees que podríamos hacer, pues, esta complementación de la política fiscal y la política monetaria. ¿Qué opinión tienes? Bueno, tomando en cuenta que estamos, o bueno, que se está planteando o estamos planteando que una política fiscal contracíclica sea una buena opción, y en el momento de recesión que estamos pasando, pues sería en el entendido de que se bajen los impuestos, no que dejen de pagarse los impuestos, claro, pero intentar reducir la tasa
para ayudar al consumo a fomentar el consumo. En cuanto a política monetaria, la tasa de interés podría reducirse a un poco más para que precisamente se pueda seguir fomentando el consumo, diciéndole a las personas que pues puedan hacerse de créditos para que puedan consumir más. De hecho, con respecto a esto que dice José, hay una teoría que se llama la teoría monetaria moderna, pero esta teoría precisamente habla de que como existe desocupación en nuestra economía, o sea, no vivimos en un pleno empleo, se puede imprimir dinero sin tener miedo a la inflación, porque dice que si este dinero se usa para proyectos productivos y para ocupar todo eso que está desocupado, en teoría, pues no debería haber inflación. Y bueno, pero esto solamente aplica a países que tengan pues soberanía en su moneda nacional, eh, caso que pues no es el de México, ¿no? Yo creo que el modelo de política monetaria que tenemos de metas de inflación no es malo, es un buen modelo. Por desgracia, es un modelo que no aplica en países como México. El modelo de metas de inflación ha funcionado en otros países, pero no en los latinoamericanos por la deficiencia de las demás políticas económicas que van de la mano con la política monetaria. Así es, chicos. Bueno, pues creo que ante el actual escenario es urgente hacer hincapié en la necesidad de un paquete económico que establezca el Estado y que el gasto público, que el Estado y el gasto público sean ejes rectores de la economía, dirigiendo el gasto de modo eficiente a las áreas que más se requieran, así como una reforma fiscal que, pues como ya ustedes lo comentaran, pueda asegurar el cobro de impuestos, que sea un cobro justo, de manera progresiva. La reformulación de la política monetaria bajo el esquema de metas de inflación, yo considero que creo que sí, como ya decía Tania, no aplica para nuestro contexto en México, y pues que creo que esto finalmente representaría pues el abandono de los preceptos ortodoxos. Y bueno, me gustaría también saber cuáles son sus conclusiones sobre este tema. Tania, no sé si quieras agregar algo. Sí, claro, ya para concluir, creo que tendríamos que, ojalá y este podcast llegue a muchas personas y entiendan un poquito mejor qué lleva la política fiscal, cómo va de la mano con la política monetaria y por qué es importante el pago de impuestos, que no todo es malo y que, como lo comentaban en la semana pasada en las conferencias, creo que es la oportunidad del gobierno para reformular las políticas económicas y así impulsar el desarrollo económico de México. Ok, Tania, muchas gracias. Pedro, ¿quieres concluir con algo? Sí, pues nada, al gobierno que tiene que ser pues un poco más flexible con las medidas que se pueden adoptar y con este tema de la deuda, y a las personas pues que paguen sus impuestos, supongo. Hay un chiste del señor Franco Escamilla que precisamente habla de cómo son los impuestos en Milán y aquí en México. Dice que allá en Milán, pues le comentó un milanés que decía que por cada tele extra que tuvieran era un impuesto más. Y Franco pues le dijo que era una tontería. Y él le dijo, pero ¿cuándo has visto un bache en Milán? Y dice Franco Escamilla que él prefiere esquivar un bache en su carro a pagar pues impuestos perplejos, algo así dijo. Y básicamente esa es la ideología y la idiosincrasia que se tiene en México, que nos sentimos como que estafados con los impuestos o no sé, y pues no los pagamos, ¿no? Entonces, pero sí es importante para fortalecer el sistema tributario, y creo que hace bien el SAT en conjunto con el gobierno este proyecto que tienen acerca de aumentar la recaudación fiscal. Así es, Pedro, es muy importante lo que mencionas. Creo que sí se debería de ser más rudos con respecto a la recaudación fiscal. Eso nos podría ayudar demasiado en esta situación. José, no sé si tú tengas algo que también quisieras agregar para finalizar. Sí, bueno, yo creo que lo primordial es reformar el sistema tributario, encontrar estrategias y técnicas que permita que la recaudación aumente, no tanto en cuanto a niveles de tasas, sino a nivel real de la recaudación del dinero. Y
y más que nada que pues invitar a las personas a informarnos un poquito más, porque siempre quedamos en lo que nos dicen o en lo que escuchamos. Y existe mucha información veraz y de mucha ayuda en Internet que sirve para que nosotros mismos, sin ser economistas, o bueno, las personas que no están tan adentradas a estos temas, se puedan informar un poco y también entrar al diálogo y al debate de qué es lo que se tiene que hacer. Porque si realmente empezamos a hacer una sociedad más participativa, creo que las cosas podrían ir un poco mejor. Así es, José, pues como ya decía también Tania, ojalá este podcast pueda llegar a muchas personas y podamos hacer conciencia. Monse, ya para finalizar, no sé si tengas alguna conclusión que nos quieras compartir. Bueno, yo solo quiero mencionar que, como decía la doctora Eufemia, no todo es malo, y si pudiéramos ocupar la deuda, los impuestos y mezclarlo para tener una buena política fiscal, pues podríamos tener crecimiento y desarrollo. Y eso sería todo. Pues muchas gracias, Monse, y muchas gracias a todos por este esfuerzo de llevar, como ya lo comentamos en Economentes, llevar la economía para todos y de poder simplificar y poner al cristiano estos temas económicos que muchas veces quienes no somos parte, quienes no somos economistas, pues muchas veces quedamos un poco fuera de esto debido a que pues no entendemos las terminologías, y creo que este esfuerzo que hacen ustedes para poder simplificar este vocabulario y poder bajar esta información para que sea entendible para todos es un gran esfuerzo, y quiero agradecerles por estar hoy con nosotros, y pues invitarlos a ustedes a que comenten este tema, que se unan a la conversación, que ojalá podamos haber, como siempre les digo, haber podido transmitirles un poco y abrir el hilo de la conversación, y que esta es a final de cuentas la finalidad de este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a que le den like al video, que nos ayuden a compartir si les gustó, también a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde diariamente estamos compartiendo información económica relevante, que, como ya les decía, en un idioma claro, preciso, que todos podamos entender, y pues esperamos que este tipo de contenidos sea de su agrado, y los escuchamos en nuestro próximo podcast.